Amigas y amigos, bienvenidos al Pincel y la Espada, un podcast de Leo Vicente. ¿Qué edad tenías aquí, María? 6 meses. Quizá ya por entonces hacía yo un viaje en brazos de mi padre. Un viaje que iba desde el suelo hasta la frente de mi padre. Eso ha sido decisivo para mí. Yo no podía ir ni más arriba ni más abajo. Era mi viaje, mi ir y venir. Hay un testigo de esos viajes, un limonero. ¿Qué papel juega ese árbol? El limonero estaba en el patio de mi casa natal, en Vélez, Málaga. Mi padre me subía hasta sus ramas y yo recuerdo la sensación de los frutos rugosos y del perfume en mis mejillas. El limonero podía ser, en cierta medida, un axis mundo, un eje sagrado. Sí, tal vez. Es algo muy importante en mi vida. Mira, esta también soy yo, a los 2 años, vestida de gitanilla. La persona de tu padre supone mucho en tu vida, ¿verdad? Sí, él va también unido a mi nacimiento. Si en nuestras vidas cuenta la muerte, es porque es como un último nacimiento visible, un nacimiento a medias. A medias porque en estos instantes de un lado todavía está la vida y del otro la muerte. Ya. Tú has hablado en concreto en alguna otra ocasión de que estuviste muerta y de que sufriste una especie de renacimiento, ¿no es cierto? Sí. Mira, tenía 4 años y lo recuerdo muy bien. Me despertaron después de unas horas. Estábamos en un pueblo de Andalucía y el médico no pudo acudir de inmediato. Me acompañaba mi padre y una tía mía, María, que era muy beata. Ella dejó una gran huella en mi niñez porque yo me sentía muy feliz en la iglesia. Me sentía feliz rezando. Por tanto, yo me sentía feliz yéndome de este mundo. Porque este mundo no lo he aceptado del todo. Y si lo he aceptado, con ello la historia, es pensando en aquellas gentes que, como Juan de la Cruz, lo aceptaron. Por tanto, si en este planeta ha vivido Juan de la Cruz, también yo tendré que vivir, hasta que Dios quiera. Ahora bien, yo nunca creí que fuera a vivir tanto. Yo no creí, de verdad, que iba a vivir tanto. Ya, podríamos decir que esta vida tan larga que se te ha concedido es signo de algo, síntoma de que has vivido dentro de un cauce, un equilibrio, de que has vivido en armonía con algo o con la totalidad. Bueno, así lo he procurado. ¿Crees, por tanto, que esta larga vida es un don que debes al equilibrio interior y no solo a tu naturaleza física? Bueno, mi naturaleza física ha sido muy débil. Yo nací medio muerta. Por eso tengo, como no sé si sabes, 2 fechas de nacimiento. Nací en realidad el 22 de abril de 1904 y mi padre estuvo más atento ese día a que su hija viviera o muriese que a inscribirla en el juzgado. Por eso cuando él, 3 días después, fue al juzgado, dijo la verdad y esperaba que le multaran porque ya había pasado el tiempo de inscripción. Entonces le dijeron, esto era en Vélez, Málaga, firme usted aquí. Y él firmó, sin saber que registraba la fecha del 25. Pero ¿y la multa? Dijo él. Ya se la mandaremos a casa, le respondieron. Y como la multa no llegaba, mi padre fue al juzgado otra vez. Y entonces le dijeron, pero a un caballero como usted, ¿cómo le vamos a poner nosotros multas? Entonces, la niña había nacido el día 25 y la cosa ya no tenía arreglo. Y a mi padre, que por aquellos días era anarquista de guante blanco, inútil es decirlo, le resultó insufrible esa injusticia. Una injusticia que no dañaba a nadie. El declarar que la fecha de nacimiento de su hija era otra. Claro, le hicieron declarar la fecha del 25, la que suele publicarse, pero la real es la del 22. Por eso algunos amigos íntimos que lo saben me felicitan en esa última fecha. Ya. Oye, volviendo a esa armonía que te ha ayudado a vivir, ella, en buena parte, te la ha proporcionado el bosque. Bueno, si me la ha dado el bosque, es porque yo ya la tenía. El bosque era solo un espejo. Era el encuentro con mi lugar. Yo me he sentido mal en todas partes, y la primera de todas en mi cuerpo. A mi cuerpo lo he tratado con muy poca atención. Ya, pero es que el cuerpo es una cárcel para el ánimo, como ya ha dicho más de un filósofo. Sí, y como cárcel lo he aceptado. De esa manera, con resignación y al mismo tiempo con ternura.
través del cuerpo del mundo, como si el alma del mundo tuviera como cuerpo el universo. ¿Cómo se da la iniciación en ese cuerpo universal? La iniciación se hizo ya hace 3000 años. Yo ya he dicho en mis discusiones con mis amigos taurófilos que yo no necesitaba ir a los toros, porque lo que de ritual y de iniciático tiene esa fiesta no es nuevo. En los orígenes era una especie de bautismo. En Roma hay recintos destinados a ese fin. La sangre del toro caía sobre la cabeza humana. Esa era la iniciación, aunque las cosas vienen de muy atrás, como ya he dicho. El toro está en los orígenes de no pocas mitologías. En Grecia, por ejemplo. Sí, el Minotauro y Ariadna, la verdadera protagonista. Ariadna, que es la memoria iniciática, quizá la misma que conducía a mi hermana por ese otro laberinto que es Venecia y del que ella tanto gustaba. La versión moderna de los toros no la quiero nombrar, me queman los labios. Ya, pero también había sangre en los orígenes. Sí, pero debía servir para algo, porque la iniciación da sus frutos. La iniciación era algo ligado a los misterios de Mitra, del sol. En la Vía Appia de Roma hay una maravillosa estela que a mi hermana y a mí nos gustaba contemplar. La estela representa a un joven adolescente desnudo. Solo lleva una especie de capa sobre sus hombros. En una mano tiene algo parecido a una antorcha. Y parece como si la tendiera para dar o recibir luz del sol. Ningún desnudo me ha parecido siempre tan alejado de la exhibición. También aquel desnudo era iniciático y misterioso. A nosotros nos gustaba detenernos al lado de aquella estela e incluso un día nos sorprendió la policía. Teníamos por costumbre recoger los restos de los paquetes de cigarrillos y de colillas que había por allí y hacer con ellos una hoguera. Ese día el pequeño fuego se extendió y yo tuve que aplastarlo apresuradamente para que no afectara a los árboles que aún estaban vivos. Oye, ¿y de Eleusis? De Eleusis y de sus misterios apenas se sabe nada. Ese pueblo, el griego, tan parlanchín habitualmente, supo guardar silencio durante siglos. Claro que de ellos nos hablaron Clemente y Orígenes, dos cristianos heterodoxos. Quizá ese silencio que se guarda sea una de las claves, un aspecto primordial de la iniciación. Sí, pero algunos disidentes supieron transmitirlos e incluso los injertaron en la misa o en los oficios de los monjes. ¿Recuerda ese cordón que antes llevaban algunas órdenes religiosas, en vez de la correa? Sin duda, representaba el cordón umbilical que unía a la madre. Es decir, es la salvación del incesto, totalmente transformado en filiación. El cordón señala la filiación que salva de cualquier forma de incesto y de cualquier forma de barbarie. La madre que al mismo tiempo representaba a la tierra, el cosmos. La madre representaba sobre todo el alma del mundo. Hay que ir a Plotino para comprender este tema. A Plotino, otro iniciado. Hay, en todo caso, cosas que más que comprenderse, se sienten. ¿No sucede esto con el orfismo? En efecto, yo la figura de Orfeo, más que verla, la siento. Orfeo es el mediador con los ínferos, y eso sí que ha sido un gozoso y penoso descubrimiento mío, la mediación con los ínferos. Yo no creo que se pueda ascender sin dejar algo abajo. Por eso he aceptado el escribir y el hablar y el vivir la historia y la oración. ¿Acaso la oración es otra forma de música, de melodía? La oración va más allá de todo. Puede atravesar las mismísimas esferas. Pero en aquellos tiempos míticos hay otros viajes trascendentales, como el que nos describe Homero. Sí, el viaje de Ulises es decisivo. Sin él no habría cultura en Occidente. Según la tradición, se dice que pudo estar inspirado por una doncella, Manto, que fue hija de Tiresias el adivino. Al parecer, ella también fue adivina. Virgilio la recuerda en alguna ocasión. Se dice, pues, que Manto inspiraba a Homero por las noches. De su nombre proviene, según la leyenda, el nombre de Mantua, la ciudad italiana. Todos los iniciados tienen necesidad de una ciudad, de un lugar. A veces les es más necesario este lugar que la palabra.
Y mi padre era de esas gentes, de los que van buscando una ciudad. Y yo, su hija, también he ido buscando ese espacio ideal. Por momentos creí haberlo encontrado en un lugar del Jura. En la Pies, donde viví más de 10 años. Pero lo destruyó el progreso. Siempre el ciego progreso. Mi hermana murió allí. Perdiste, pues, ese espacio ideal. Sí, ideal, pero al mismo tiempo un espacio habitable, habitado. Un espacio que quizás se puede hallar en tantos otros lugares. La ciudad o lugar de los dioses. ¿La pasión cristiana fue el fin de la iniciación? Yo he escrito sobre este asunto. Ahora no te lo podría explicar mejor. Una cosa sí sé. Y ya desde niña me horrorizaban las procesiones de Semana Santa. Solamente había una imagen en Segovia que no me impresionaba. Y allí seguirá aún. Creo que era de Gregorio Hernández, un escultor maravilloso. Mira, es el Cristo del Sepulcro. Blanco, blanco. El Cristo blanco como la luna, como el que habló Unamuno en el Cristo de Velázquez. No siempre estos Cristos maravillosos de Gregorio Hernández se parecen a la persona de un condenado a muerte. Más bien representan a la divinidad sacrificada. Esa divinidad o verdad superior que solo bastaría con que descendiera para convencernos. Si hubiera sido la cristiana la religión del descendimiento, pero no, tenía que ser la del sacrificio. El Cristo realista del montañés, con las heridas, los moratones, la sangre. España ha creído demasiado en el verter sangre, en la necesidad de verter sangre. Pero en España hay otras Semanas Santas que tienen otro sentido, como la de Andalucía. Tiene algo de... De todo, de todo. Tiene un aire como más terrestre. En ella está menos presente el dolor. Yo diría que tiene un aire, primaveral. En cierto sentido, es la fiesta de la primavera. Fiesta iniciática por excelencia. Sin embargo, suele decirse que España no es un país de iniciaciones. No es un país de iniciaciones, ni de iniciados. Yo diría más bien que es un país de místicos, y menos de lo que se suele creer. De la misma manera, España es también menos romántica de lo que se cree. No es romántica en absoluto. Es realista. Más bien, en España todo lo que es iniciático es de origen sufí, una herencia que se ha conservado a duras penas, como ha podido. Sí, pero una parte de la mística cristiana ha bebido en el sufismo, aunque en muchos casos haya sido indirectamente. Bueno, por lo menos la de San Juan de la Cruz, aunque quizá él mismo no llegó a ser consciente de ello. Y Molinos, también Miguel de Molinos. Siempre tenemos que tener presente la España de las tres culturas. Por supuesto, la más iniciática es la árabe. Allá donde hay agua, hay iniciación. Y jardín. Claro, la misma Alhambra es un monumento iniciático. Hay que saberlo recorrer. Y el Generalife y sus jardines. Pero luego también tenemos el jardín interior, como los que a veces encontramos en Castilla. Es, en cualquier caso, el paraíso cerrado para muchos. Estamos hablando de los místicos, pero nos hemos dejado atrás a Dante Alighieri. ¡Ay, Dante! La Vita Nuova es el gran texto inspirado, iniciado, mucho más que la comedia. La comedia está, yo no diría manchada, eso es muy fuerte decirlo, está habitada por la historia. Ahora bien, el espacio de la comedia es como un cono, en cuyo centro, abajo, se halla la criatura inmunda, Satán, el que descendió por la luz. Y ahí está la relación entre la luz y la gravedad. Por haber robado la luz, cayó en el centro de gravedad. Para mí, esas vueltas del poema de Dante, en las que se van examinando pecados y pecadores, son como sacacorchos. Es como si, a medida que los seres se van desprendiendo de sus culpas, tuvieran que mondarse el corazón. Por eso, cuando llegan al centro donde se encuentra la criatura inmunda, lo que le dice a Virgilio, o se lo dice Virgilio a él, es que se dé la vuelta. Van a pasar del infierno al purgatorio. Y esa vuelta necesaria, la simple voltereta que dan los niños, es la iniciación. En ese momento se invierte el centro de gravedad. En vez de tenerlo hacia abajo, se tiene hacia arriba.
cómo dar en realidad, lejos de simbologías, esa vuelta. Ay, si yo lo supiera, la habría dado, porque yo no creo haberla dado. Quizá lo primero que haya que hacer es estar exento, no hallarse atado, porque el que está atado, como por ejemplo una estatua, un ser adosado o sujeto a una base, no puede darse la vuelta. Para darse la vuelta hay que estar exento, hay que haberse librado de todo cuanto encarcela. Hablabas de la vita nueva. Es curiosa la fusión que en este libro se da entre prosa y verso. Es una maravilla, es el ideal. Ya he dicho que para mí es una obra que está por encima de la Divina Comedia. ¿Y qué decir de la figura de Beatriz en esas páginas? Ese halo del libro se sabe que proviene del Islam. Hay escritos sobre esa influencia. Sí, Asín Palacios, por ejemplo, el arabista español. Personalmente, él era una persona muy cerrada, pero hizo grandes descubrimientos en este terreno. Él escribió la escatología musulmana en la Divina Comedia, pero ya digo que la esencia de Dante resplandece más en la Vita Nueva. Se puede hablar, en cierto sentido, de una forma de misticismo. Bueno, en realidad el misticismo no sabe ni quiere saber